Dios viene a vosotros, a todos vosotros, hasta el más desdichado. No cerréis la puerta en su rostro. Quiero adorarte, Señor, porque tú eres el pan que le da vida a todo mi interior. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo anda, padre? ¿Todo bien? Todo bien. Padre, ahora vengo con otras preguntas interesantes. Sí. Escuchando la charla me surgieron unas, no dudas, sino unas preguntas, digamos. Eso que usted dijo, por ejemplo, del tema de los vasos llenos en el cielo, ¿eso lo sacó del libro de Santa Teresita o lo dijo Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás. Santo Tomás cuando habla, por ejemplo, de la parábola... Santa Teresita también habla del tema, pero es más bien cuando Santo Tomás explica lo del denario. Que No, todos digo, reciben un denario, ciertamente, que eso todos reciben el cielo, pero todos lo reciben en distinto grado. Y según el grado de caridad que uno haya tenido, va a estar más cerca o más lejos de Dios, ¿no? Claro, sí. Padre, ¿cómo sería, no sé si la iglesia ya definió esto, el tema de la voluntad y la gracia para la salvación? ¿Cómo entiende? No digo en el sentido protestante ni nada de eso, sino digo en el sentido católico, porque, digamos, la gracia es primero, digamos, ¿no, Padre? La gracia es el primer acto, un acto inmerecido que no merecemos nosotros, pero que Dios nos da. Pero ¿será que nosotros le abrimos la puerta primero, la gracia entra primero? Bueno, la Iglesia ha tomado con San Pío V la doctrina de Santo Tomás en eso, ¿no? Está en la cuestión 23 de la Suma y concretamente Dios le da la gracia suficiente a todos los hombres para poder salvarse. Sin la gracia no nos podemos salvar. O sea, por más que uno intentara de las 10 maneras o de las 1000 maneras el salvarse por las propias fuerzas, no podríamos salvarnos ni ahí. Entonces tiene que venir primero la gracia para poder salvarnos. Y obviamente por la gracia de Dios uno puede hacer obras que ameriten la vida eterna, pero esas obras siempre son obras en la gracia de Dios. Y digamos que sin la gracia no podríamos ni siquiera, como dice, creo que lo dice el Kempis, ahora lo estoy diciendo de memoria, pero no estoy seguro si lo dice él. Creo que el Kempis dice que sin la gracia de Dios no podríamos ni siquiera hacer nuestros propios pecados. O sea, lo está diciendo irónicamente, como diciendo, sin la gracia nada podrías hacer, ninguna acción meritoria de nada, ¿no? Claro, porque el que salva es Jesucristo, digamos, su gracia. Pero esa es mi pregunta, Padre, porque ahí es donde me toca el que se hace un bucle, digamos, porque si da la gracia suficiente para que cada hombre se salve, entonces todos tendríamos que ser salvados de alguna forma, porque tendría que vencer esa voluntad que nosotros tenemos la suficiente gracia, digamos, tenemos que ceder, digamos, de alguna manera, o ahí está la iglesia. Eso es lo que yo no le entiendo mucho, digamos. Ahí después entra la libertad humana, que lo que Claro. dice San Agustín es, quien te creó sin ti no te salvará sin ti, ¿no? O sea, Dios no te va a salvar sin tu cooperación. Esa es un poquito la realidad, ¿no? Entonces Dios da la gracia suficiente. Después Santo Tomás habla de la gracia eficaz, que la gracia eficaz es aquellos que en concreto aceptan la voluntad de Dios y la siguen. Pero, digamos, la gracia suficiente Dios se la da a todos los hombres y después está en los hombres el ser fieles a esa gracia, porque después está la infidelidad. Por ejemplo, no sé, creo que una analogía que me dieron a mí en el seminario es, no sé, a uno le dan un cheque de $100, ¿no? Para que uno compre esa semana la comida que tiene que comprar. Y uno, con ese cheque, uno puede comprar la comida o uno puede comprar alcohol. Depende de lo que uno quiera, ¿no? Claro. Entonces, si uno decide comprar alcohol, después la persona que me dio el cheque no está obligada a volverme a dar otro cheque de $100, ¿no? O un billete de 100.
lo usaste para alcohol, después jorobate, ¿no? Un poco así, ¿no? Claro. Bueno, Dios nos da la gracia suficiente para que nos salvemos. Ahora, ahí está el cheque de la gracia, ¿no? Ahora, Sí. después está nuestra voluntad, con esa gracia ya dada, si la usamos, sea para, digamos, nuestra salvación, o la usamos para, digamos, no sé, o somos infieles, no la usamos, sino que decidimos pecar y decidimos tirar a la basura la gracia de Dios, ¿no? O sea, Él nos da la gracia suficiente, pero no nos condiciona nuestra libertad, digamos. Exacto, sí, sí. Algo así. Sí, y es cierto que, esto al menos Santo Tomás dice, es cierto que hay gente que tiene más gracias que otros porque, bueno, podemos decir que una persona que nació en una familia católica, que nació en un ambiente católico, es más fácil que esa persona pueda abrazar la fe que aquel que nació en Arabia Saudita. Es normal que realmente Dios a veces les dé más gracias a unos hombres que a otros, pero al mismo tiempo aquel que tiene más gracias tiene más pruebas, o justamente al que más se le dio, más se le pedirá. Claro. Porque no va a ser la misma. Yo siempre digo, la exigencia para mí no va a ser la misma exigencia que va a ser para el hombre de Arabia Saudita que no tuvo la posibilidad de conversión. Y la exigencia para el Papa o la exigencia para un obispo no va a ser la misma que la exigencia para un laico normal, digamos, ¿no? Entonces cada uno, más se le da, más se le pide. Claro, ahí es como lo fino que es la conciencia de cada uno para detectar qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal. El conocimiento te da más responsabilidad, sería. Sí, digamos que los católicos a través del magisterio no caminamos en tinieblas, sabemos dónde tenemos que apuntar, dónde tenemos que caminar. En cambio que el no católico que tiene ignorancia invencible camina en tinieblas, tiene que guiarse por la voz de la conciencia, que esa es la luz de Cristo también, pero es una luz chiquita, o sea, la luz de Cristo siempre es grande, es un mal ejemplo decir es chiquitita, ¿no? Pero digo, camina en la oscuridad porque no conoce la fe. Entonces, si bien Dios lo puede guiar por su conciencia y Cristo lo guía, la iglesia también, no es lo mismo que saber que uno está en la verdad y que uno está en el camino correcto, ¿no? Sí. Padre, el tema de la Inmaculada Concepción, a mí siempre se me hizo fácil entender, capaz porque soy católico, pero los protestantes les cuesta, parece, o no sé por qué, pero yo siempre vi la analogía de, por ejemplo, el pecado te destruye, digamos, el pecado sin la gracia de Dios. O sea, pero María, que no pecó por los méritos de Cristo, fue que no pecó ella, sería como que si una persona común y corriente cruza la calle y pasa un auto y te pasa por arriba, chau, eso seríamos cualquiera de nosotros, pero después Jesús te salva, digamos, o sea, resucitamos, estamos con Dios y hicimos la cosa bien, pero la gracia de Salvador, porque María también dice, en Dios mi Salvador, cuando dice alabo el Magnificat, entonces Salvador no en el sentido de que ella pecó, sino en el sentido de que le salvó, de que le pase el coche por arriba, digamos, como que la detuvo antes de que tener el accidente, de cierta manera la salvó, digamos, de que no le pase el pecado por encima. Sería una buena analogía decirlo así, ¿o no? Sí, es una buena analogía. También, no sé, una cosa que uno puede decir es, Santa Teresita de Lisieux decía esto, ¿no? Ella decía que ella era más pecadora que María Magdalena, y ella decía, bueno, yo desde los 4 años no me acuerdo haber cometido un pecado venial deliberado, o sea, pecados cometió pero no deliberados, ¿no? Mortales no, veniales, ¿no? Y ella decía, y sin embargo, María Magdalena fue perdonada de muchos pecados mortales. Eso es un poco lo que explicaba Santa Teresa de Lisieux, ¿no? Y dice, sin embargo, yo fui más pecadora que ella porque yo podría haber caído en pecados peores si no hubiese sido por la gracia de Dios. A mí Dios me preservó de haber caído en pecados peores que los de la María Magdalena. En cambio, a la Magdalena la perdonó y la exaltó una vez después de haber caído fuertemente. Bueno, esta analogía con Santa Teresita se puede decir con la Virgen. O sea, la Virgen hubiese nacido con el pecado original si no hubiese sido por los méritos de Cristo. Fue Cristo, en orden a que ella iba a ser su madre, que justamente su seno tenía que ser puro
para poder recibir aquel que es la pureza. Entonces la preservó del pecado original. Y bueno, en la Escritura están las palabras del ángel que dice, salve llena de gracia. Justamente si es llena de gracia, es que ahí no puede haber pecado, ¿no? Claro. Entonces, como usted dijo, San Agustín, no era Santo Tomás, él en un momento creía que la vida comenzaba después de un tiempo, digamos, y eso fue un error de que él no, en ese tiempo no se sabía, digamos, pero ahora que ya se sabe con la ciencia que desde el momento de la concepción, eso yo le dije a Jonathan Ramos, creo que un filósofo, que él está de acuerdo con todo ese tema, y yo le dije, entonces ya estamos de 10, le dijo, porque un poquito más ya creí en la Inmaculada Concepción, porque si va a tomar carne que no está maculada la carne, por eso es inmaculada, por eso es verdadero Dios y verdadero hombre, ya tiene que aceptar la Inmaculada Concepción, o si no, si dice que Jesús vino y limpió esa carne, tampoco ya no sería una unión hipostática porque no está tomando toda la esencia humana en sí, tiene que tomar la esencia real de María, como hombre, como mujer, digamos, carne de persona, entonces ahí ya se tiene que ser inmaculada, digamos. Si dice que después purificó, ya no es un ser humano, no puede haber unión hipostática, digamos. O sea, que le busque por donde le busque, tiene que haber inmaculación, hay Inmaculada Concepción. Digamos que sería lo más conveniente que haya Inmaculada Concepción. Yo creo que si uno se pregunta de manera imposible, no es imposible que Cristo haya nacido en una mujer con el pecado original. Bueno, imposible no sería porque nada es imposible para Dios. Yo creo que no sería digno para el Verbo encarnado nacer en una virgen que tenga pecado original. O sea, por decirlo así, creo que una analogía podría ser, si vas a recibir a un rey, lo vas a recibir en un lugar limpio, en una casa limpia, en una casa con la mejor comida, con la mejor, bueno, obviamente que Dios preparó a la mejor madre para que su hijo naciera y la tuvo que haber purificado también del pecado original, porque aquel que es la pureza no puede nacer de algo impuro, o sea, no es conveniente que nazca de algo impuro. Lo de Santo Tomás en realidad no era él, sino era la biología. Es más o menos como que toda la Edad Media enseñaba lo mismo. Los científicos de aquel tiempo enseñaban que primero estaba la concepción y después venía la infusión del alma. Y más bien dicho, los científicos decían que había concepción antes de que sea un ser humano. Y Santo Tomás decía, bueno, siguiendo la biología de su época, es un ser humano a partir de los 4 meses que Dios le infunde un alma. Entonces, a partir de ahí, la Virgen habría sido, en el momento concomitante, ni bien se une el alma al cuerpo, ahí Dios la purifica del pecado original. Si Santo Tomás hubiese tenido la biología de hoy en día, hubiese aceptado la Inmaculada Concepción, pero lo que pasa está que tenía la biología equivocada. Claro. Eso, ¿no? Inclusive, padre, creo que los científicos mismos hoy en día estaban tratando de hacer experimentos a nivel de partículas, digamos, le hacen girar en un acelerador de partículas y muestra cuando hace, digamos, lo que más se acerca al misterio de lo que cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, es como una creación, digamos, como cuando se crea el universo, algo así, estaban diciendo que se podía llegar a ese, bueno, lo mismo, digo, ahí comienza la vida y ahí comienza, ya tiene que ser inmaculada, digamos, tiene que ser preservada, digamos, el pecado, lo que se entiende, digamos. Sí, sí. Yo no escuché la discusión yo no sé qué dijo Jonathan Ramos, mucha gente me preguntaba eso. No, él aceptó, me gustó, le dije, me gusta tu forma de razonar, le dije, porque él es filósofo, creo, sí. Y le dije, me gusta tu forma de razonar porque él dio muchos argumentos, porque muchos protestantes también hablan que no, que si es ontológica, que en el cielo ya no es madre, se hacen una mezcla ahí que, claro, no tiene sentido lo que dicen los protestantes, desde que hace un silogismo con la Biblia, por ejemplo, si nosotros vamos a resucitar y en el bautismo somos unidos a Cristo, ¿cómo la muerte nos va a separar, digamos? No sí, lo único que le escuché a Johnny Ramos fue que todos los argumentos que le dio a CI, no le voy a hacer propaganda, pero todos los argumentos que le dio a CI de todos los protestantes que decían que justamente Cristo había tomado la carne de María. Y yo después le dije por privado a Johnny, le dije, mira, porque le mandé un mensaje privado y le dije, mira, tratar de dialogar con ese muchacho
la única que queda con CI es rezar por él, le dije, porque tiene una hazaña contra... ¿Cómo? No sé, no digamos el nombre, pero es un apologista. Es un polemista, ni siquiera es apologista, o sea, yo no lo llamaría apologista, es un polemista, pero tiene una hazaña con la Virgen María, una hazaña que uno dice, ¿qué le pasa a este muchacho, no? Pero yo le dije a Johnny, es más productivo sacarle jugo a un ladrillo que tratar de razonar con ese muchacho, ¿no? Ahora, obviamente recemos por él, yo le deseo la conversión, ¿no? Pero volviendo a lo del Johnny, a mí me gustó los argumentos que usó y después no vi todo lo demás que dijo, pero creo que él no tiene problema con la Inmaculada Concepción. No él sé es si honesto. acepta, pero, ¿cómo? Es muy honesto el tipo porque se le nota que razona y si le tiene que dar la razón a la iglesia, le da la razón a la iglesia católica, por más que él sea protestante. Es un tipo honesto, digamos. Veo honestidad en él. Por eso Johnny es muy honesto, al menos yo le tengo cariño por su honestidad, ¿no? Más que nada por eso. Y yo le hacía un chiste, pues yo le decía, entonces le hacía una cargada, le decía, entonces vos ya prácticamente ya sos católico, le decía yo, porque ya tenéis que creer en la Inmaculada Concepción, con todo ese argumento que diste, le dije, ya bienvenido al catolicismo. Y me dijo, no, me dijo, pero yo me reí porque le hice un chiste, ¿viste? Pero estaba buena la explicación que dio. Sí, bueno, sí. Un tipo inteligente, ¿eh? Ojalá sea católico. Yo la verdad que le digo, a vos te falta ser católico nomás, ¿no? Se lo dije muchas veces, pero ya Dios tiene sus tiempos y también hay que respetar los tiempos de cada uno, ¿no? Son los procesos de cada uno, sí. Sí, algún día lo tengo que tener al Johnny acá en mi canal, algún día hablando de algún tema. Vamos a ver si algún día arreglamos algo, ¿no? Sí, padre, y ahí me voy con esta pregunta en serio. El tema que me sonó y me hizo ruido cuando escuché una vuelta a un sacerdote decir que a veces la graduación del vino en la liturgia tiene que tener un poquito de graduación en el alcohol, y yo dije, ahí me sonó raro, no raro, sino que como que, ¿por qué, digamos, si no tiene la materia y la forma en el bautismo, si por ejemplo, se hace un bautismo, a ver cómo le puedo decir, en los primeros bautismos, si se hacen en el nombre de Jesús y no se utiliza la Trinidad, no es válido, o si el bautismo, porque ahí hay falta de, digamos, no hay materia, está, pero la forma no está, digamos, porque no se utilizó la forma trinitaria, digamos, pero en el vino, cuando se hace la consagración, si ya no hay suficiente alcohol o no hay alcohol directamente, dice que no se consagra, aunque haya intención, digamos. ¿Cómo el tema ahí, padre? Porque ahí me confundí como para uno sí, para el otro no, digamos. Digamos que el caso del agua es distinto. El caso en el bautismo tiene que ser la forma trinitaria. Eso es así, ¿no? El caso del vino tiene que ser vino de la vid, vino de uva, y tiene que ser purificado de todas las inmundicias que a veces el vino conlleva, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando uno tiene vino sin alcohol, por ejemplo, o vino así con todas las porquerías que se le pone a veces a los vinos, lo que sucede es que puede afectar la sustancia. Eso es lo que sucede, ¿no? Ahora, es complicado, es toda una discusión, porque realmente, por ejemplo, hay sacerdotes que son alcohólicos, o más bien dicho, que fueron alcohólicos y que se recuperaron. Conozco el caso de un sacerdote que él, digamos, fue alcohólico antes y se recuperó, gracias a Dios, y él no puede ni siquiera oler el alcohol, entonces le permitieron consagrar con vino de uva sin alcohol. A mí me llamó la atención, yo dije, ¿pero realmente te permitieron eso? Y conversando con sacerdotes amigos me dijeron que no está consagrando, eso fue lo que me dijeron, ¿no? Y después, bueno, yo no me he tomado el trabajo de buscar los documentos de la iglesia al respecto, pero al menos lo que nos han enseñado a todos en el seminario y lo que me han enseñado a mí en la universidad es que tiene que ser vino de uva, vino con alcohol, pero purificado de todas las porquerías que a veces tiene el vino en cuanto tal, ¿no? Creo que yo miré y decía entre el 10 y 15% de alcohol, como un vino bajo, digamos, en alcohol, digamos, y después, pero lo que yo digo, ¿cómo para eso no se consagra, que es el cuerpo de Cristo, y para un bautismo sí tiene validez con un bautismo de deseo, por ejemplo,
¿Por qué no aplica el deseo del sacerdote de consagrar? Si ahí no está la materia y la forma tampoco. Eso me hizo mucho ruido, dije, tengo que investigar esa parte. Bueno, es distinto porque el bautismo cualquiera puede bautizar en caso de necesidad. Claro. Ese es el punto principal acá. Bautizar puede bautizar cualquiera. Obviamente no lo podés hacer si no hay urgencia, ¿no? O sea, si el bebé no está en peligro de muerte, es cerrado el no... Más bien dicho, hubo una persona que bautizó un bebé en el hospital y el bebé no estaba en peligro de muerte. Bueno, eso es un error, eso está prohibido. El bebé tiene que estar bautizado por el sacerdote y el diácono, salvo cuando hay peligro de muerte. Cuando hay peligro de muerte, hasta un no católico, echando agua natural y diciendo la fórmula, lo puede bautizar, porque bueno, el bautismo es necesario para la salvación. El caso de la consagración es distinto, porque solo el sacerdote puede consagrar, no puede consagrar un laico. Entonces, por eso se tiene que usar la materia y la forma así como lo manda la Iglesia, ¿no? Sí, entonces pero, es distinto el caso. Un caso. Sí, padre, pero no me hago entender capaz. Lo que yo me refiero es, no hay, por ejemplo, digo, yo te bautismo en el nombre de Jesús y no digo y del Padre y del Espíritu Santo. Ahí ya no tengo la completa fórmula, digamos. Es correcto. Como que ahí no está bautizado. No está bautizado, ¿no? Bueno, no se puede decir yo te bautizo en el nombre de Jesús, sino yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene que ser bautismo trinitario, porque bautizar en el nombre de Jesús, ¿qué sabemos si la persona cree que Jesús es Dios? Ahí está el punto, ¿no? Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios, entonces... Claro, y en la Eucaristía, Padre, ahí, como si hay intención, si hay todo, y capaz que se fue y compró un vino que no era para la Eucaristía, no estamos por ahí comulgando, no el cuerpo de Cristo, sino pan y vino, bueno, sería la... Ahí entra otro problema porque capaz que la hostia está consagrada, pero el vino no. Sí, no bueno, digamos que es muy difícil de determinar eso cuando eso pasa, y además en la hostia tenés el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, así que los fieles que comulgan de la hostia ya comulgan a Cristo. ¿Se puede hacer separado o tiene que ser vino y pan consagrado juntos? O si no se consagra el vino, tampoco se consagra la hostia. Se tiene que consagrar ambos para justamente mostrar el sacrificio y el holocausto. Pero los fieles solamente están obligados no hay obligación de comulgar, pero los fieles recibiendo la hostia es suficiente, no es necesario que reciban el sándwich, ¿no? Sí. Claro, porque está el cuerpo, tiene sangre también, digamos, es lo que no... Exactamente. Lo que la iglesia, porque cuando Jesús instaura el sacramento de la Eucaristía, él hace, ahí está el acto, pero no dice la manera en que se distribuye, no dice, eso ya es un acto litúrgico que la iglesia determina, la administración del sacramento. Bueno, están las palabras, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Esas son las palabras que Jesús dice y esas son las palabras que la iglesia mantiene, ¿no? Pero eso de la boca, que si te arrodillas, eso ya es la administración, el modo, digamos. Antes creo que había mucho problema con eso, pero después la iglesia habló y dijo, sí, se puede recibir la mano. Y yo para mí... En realidad lo de la mano es protestante, vino de una desobediencia. Ahí podés ver mi video al respecto, ¿no? Respecto a eso. Lo de la mano fue una tolerancia, no tanto que la iglesia lo quería en cuanto tal, ¿no? Pero digamos, toleró. Toleró, sí. Pero digamos, brotó de una desobediencia que en concreto los obispos alemanes y los obispos holandeses en concreto estaban cometiendo sacrilegio al darle la comunión en la mano a los fieles y pusieron al Papa Pablo VI en una situación complicada ahí, ¿no? En fin, eso es un tema que da para 2 horas de conversación, ¿no? Estaría bueno después de que hago... ¿te tiene un video explicando eso? Hay un video de 2 horas al respecto. Si Arto Tommy lo quiere poner ahí en pantalla. Sí. Guillermo, ya se nos acabó el tiempo. Pero cualquier cosa, bienvenido aquí como siempre, ¿no? Estaría bueno después hacer un curso de apologética. No sé si algún día lo va a hacer, padre. Lo estoy haciendo. Más bien dicho, hemos empezado la semana pasada. Las primeras 5 clases van a ser gratuitas. Sí. Y después vamos a hacer una ayuda al padre Hayton para rescatar esclavos ahí en Pakistán. Así que después va a ser, a partir de la 7ª clase van a ser pagos, ¿no? Después les voy a mostrar. ¿Hay tiempo para anotarse todavía?
Sí, 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 o sea, tenés que asistir al canal de YouTube y como haces ahora. Sí, sí, O sí. sea, asistir directamente a estas pláticas que estamos teniendo. Este martes vamos a tener la próxima clase, ¿no? Estamos viendo el Ya. tema de Martín Lutero en estos momentos del protestantismo y va a Mm. ser la segunda clase. A partir de la séptima ya lo vamos a hacer de modo pago porque la plata no va a ir para mí, la gente ya lo sabe, sino que la plata, la idea es que vaya para el padre Hayton ahí, para que realmente rescaten esclavos en Pakistán, ¿no? Entonces vamos a hacer una colecta para ayudarlo al padre Hayton. Bueno, padre, le agradezco. Con gusto, ¿no? Y que Dios te bendiga. Gracias por estar por aquí. Chao.